Buenas, bienvenidos al nuevo capítulo de Hackers contra Corriente, capítulo 23. Estamos aquí de nuevo Carlos Hola, buenas. y yo Gabriel. Y nada, hoy venimos de nuevo con bastantes noticias de IA, un anuncio bastante importante de OpenAI y bueno, en el mundo cripto también alguna que otra noticia interesante. Así que nada, vamos a empezar, mientras que me tomo aquí un Monster. Esta vez no es un Monster, es un... No está patrocinado esto, o sea, esto es for free. Ya quisiera que me patrocinasen. Bueno, la marca esta que han sacado esta gente famosa, entre ellos Wall Street Wolverine. Y nada, bueno, me estoy tomando uno que la verdad que está bastante bien, porque son las 9 de la mañana un domingo y estoy todo reventado. Así que nada, vamos a darle. ¿Qué tal si empezamos por la primera de Microsoft, Copilot? Venga, sí. Bueno, pues la noticia es que básicamente Microsoft ha lanzado un Microsoft Copilot, que es algo similar a lo que comentamos hace unos capítulos de Google Duet, pero para el entorno de Microsoft. Ya sabemos que tanto Google como Microsoft tienen como su ecosistema de aplicaciones, que puedes prácticamente usar solo Microsoft, usar solo Google. Tienen muchas aplicaciones duplicadas, los dos tienen las mismas aplicaciones. Pues básicamente, al igual que hizo Google hace unas semanas, que lanzó Google Duet, que es un asistente de inteligencia artificial, el cual tiene todo el conocimiento de Google y te permite interactuar con las aplicaciones de Google, pidiéndole, pues, estás en Google Word y le dices, bueno, en Google Documents, y le dices que quieres que te escriba X. Bueno, pues si ya está integrado ChatGPT con la aplicación y sabe hacerlo, incluso le puedes pedir, pues quiero que esto sea un título. Y te lo formatea, pues ciertas acciones de manejar aplicaciones por voz. Pues exactamente lo mismo ha lanzado Microsoft, pero lo ha sacado en dos partes. Tenemos por un lado Chat 365 o 365 Chat, que básicamente es un chat de Microsoft con el que vas a poder pedirle cosas de todo el conocimiento Sí. de Microsoft. O sea, te va a permitir, por ejemplo, buscar en tus emails, en tus documentos, en reuniones. O sea, Vale. está integrado en todo su ecosistema. Por ejemplo, pues que yo qué sé, no sé exactamente a qué nivel de detalle puedes llegar a la hora de la pregunta, pero entiendo que serían cosas del tipo: ¿cuándo me envío un email a esta empresa? Y, y tú no tienes que ir al correo directamente y empezar a buscar, sino que el propio chat ya está integrado con el correo y desde el chat te responde. Esto no es Ahora. posible con ChatGPT directamente, porque ChatGPT, o sea, no, es lo que, el motor que utilizan para procesar el lenguaje, pero claro, o sea, ChatGPT no tiene acceso a tus correos ni a tu. O sea, solo es como un modelo que es conocimiento. Entonces, claro, estas soluciones empresariales están muy bien. Luego, por otro lado, aparte de eso, ha sacado Copilot 365. O sea, tenemos Chat 365 y Copilot 365. Copilot 365 es un asistente integrado en Windows 11 que básicamente te permite dentro de Windows exactamente lo mismo. Tener un chat GPT al que puedes hacer preguntas, saber responderte en base al conocimiento de Microsoft, pero aparte puedes realizar acciones vía lenguaje. Por ejemplo, poner un ejemplo que puedes hacer cosas en Paint o en el Word integrados en el navegador, digo, integrados en Windows. Por ejemplo, pues quítame el fondo de esta imagen. Entonces, en vez de tener que ir manualmente a tú hacer las acciones, pues el chat ya sabe cómo hacerlo. O sea, tienes integrado ahí Sí. los mecanismos. Entonces, bueno, a mí me parece una noticia súper interesante. Porque creo sinceramente que es el futuro. O sea, Sí, a ver. nosotros vamos a. Se nos olvida poner el link de afiliados a Cursor. Porque voy a volver a hablar de Cursor, que para el que no lo sepa, Cursor es un entorno de desarrollo de software que básicamente es nuevo. Es como una versión modificada de un programa de edición, bueno, de creación de software, que esto se llama IDE en el ecosistema, pero bueno, para que nos entendáis todos, que básicamente integra inteligencia artificial. Entonces, puedes hacer preguntas directamente al código desde el propio IDE. Puedes escribir código directamente, que al final es ChatGPT, pero con todo tu proyecto de software ahí lo potencia un montón. De hecho, han metido ahora una nueva feature, que es que cuando haces una pregunta, te lee todo el repo. Te lee todo el O repo. sea, te buscan todo el repo. Entiendo que no es que te lo busque, te lo ponga en el prompt, pero busca intentar cosas relacionadas para tenerlo como contexto. Así que bueno, esto va mejorando y cada vez va a ser mejor. Nada, pues una noticia súper interesante porque yo creo que vamos a empezar a ver esto Sí. en casi todas las aplicaciones importantes. Vamos a empezar a ver que hay un asistente copiloto que vía chat vas a poder interactuar con él. Sí, a ver, o sea, yo creo que desde que vimos lo bien que ha funcionado, por ejemplo, el Copilot,
que yo creo que a nivel de desarrollo, o sea, para los programadores, ha sido claramente el producto que más ha influido, yo creo. Porque a mí ChatGPT es verdad que me gustaba mucho el concepto, pero me costaba mucho más usarlo por la integración. O sea, al final, el GitHub Copilot, simplemente tú estás escribiendo código para los que no sois programadores y cuando tú, igual como cuando escribes en la barra de Google, pues simplemente te pones recomendaciones, ¿no? En la barra de Google. Pues lo que hace el Copilot es hacer algo parecido, pero con código. Tú estás escribiendo un código y te predice el código que vas a escribir. Y, o sea, y no esa hace- integración me parece que fue como el primer paso de una integración muy buena en un sistema. Y creo que desde ese momento, al final, el resto de cosas era casi obvio que iba a salir este tipo de cosas, Sí, ¿no? pero además, Copilot lleva años, ¿eh? Sí, O sea, es la cosa pero- que la han ido mejorando. Pero claro, es que el Claro. Copilot hace un año era una mierda. Claro, es que yo tenía la visión de que Copilot era una mierda, pero allá por septiembre de 2022, me acuerdo que yo estaba trabajando en una empresa y mis compañeros me decían, tú, es que esto me hace los test, es que tal. Y yo ya la había probado hace años, hace un año, o sea, unos meses antes de eso, y me acuerdo que me quedé con la visión de, bueno, esto es una mierda, me tengo que tirar más tiempo orientando a lo que le tengo que pedirle Sí. que lo que tardaría en hacerlo. Entonces, esto es una mierda, tal. Bueno, obviamente, yo me acuerdo que además decía, tío, es como que lo veía como humo. Y ahora, Ya. literal, Copilot, o sea, me parece, yo lo pago, Copilot. Es verdad que a mí, sinceramente, Copilot, sí, yo o sea, no me parece. O sea, para mí lo que me ha marcado la diferencia en cambiar mi flujo de desarrollo ha sido ChatGPT. sí. ChatGPT, es verdad que Copilot sí me ayuda un poco. Pero a mí me ha costado más hacer ese cambio. Yo, la verdad que debo decir que yo antes de que saliese Cursor, yo ya usaba muchísimo ChatGPT. O sea, estaba perfectamente integrado en mi forma de desarrollar. Yo tenía abierto siempre, pues, si estaba desarrollando una web, la consola de comandos, Visual Studio Code y ChatGPT. Ujú. O sea, la verdad que lo he usado ya un montón. O sea, es verdad que no era lo más cómodo, pero, joder, es que hay cosas, tío, que es increíble. Nah, sí, eso es Ahora es verdad que con Cursor mi uso de ChatGPT ha descendido un montón. concurso. Claro, porque Yo la verdad es que sigo usando bastante. yo lo uso, pero no para código. O sea, yo lo Yo uso para tampoco. todo tema que no sea código. O sea, yo excepto cosas muy específicas, o sea, sobre todo la gestión de, o sea, lo de los errores sí que lo uso bastante en cursos. Pero, por ejemplo, no haces creación de código de algunas partes. Yo las típicas, yo sé que no hago una función de estas típicas de, o sea, de típicas funciones que ya se han inventado. O sea, obviamente, lo que Ya. no te va a hacer Cursor, o sea, la inteligencia artificial es crearte algo que está individualizado a tu caso, es muy difícil. O sea, la IA no está tan en el momento, o sea, en ese momento, y al final tardas muchísimo. O sea, que a lo mejor te lo hace, pero tardas muchísimo en orientarlo y tal, y al final lo haces tú más rápido. Ya. Pero es cierto que cosas muy genéricas, por ejemplo, una función, imagínate, que te dé, dado una fecha, te devuelva la fecha en string, o sea, en formato texto, ¿vale? En formato español. Ujú. O sea, eso hoy ya Sí. no hace falta programarlo. Ya. Haces command K, quiero esto, tal, y te lo escribe. Ujú. O cosas así. Luego, pues siempre cuando tengo dudas de código, oye, ¿cómo podría hacer esto? Tal. Ujú. Es verdad que Copilot funciona, Copilot, no Cursor, funciona muy bien porque creo que hay una cosa que no tiene Cursor, aunque hemos visto que ya te he dicho que ya lo está integrando, que es que Copilot tiene que tener algún tipo de caché de lo que has estado viendo en tu pantalla. Sí. Eso es una locura. O sea, vamos. Sí. Y además contempla otros ficheros. Y eso se nota un montón y te lo hace. O sea, hasta creo que te lee también lo que tienes que copiar en el portapapeles. O sea, bueno, el GitHub Copilot a mí a veces me da miedo porque me ha recomendado cosas que tenían. O sea, estaba buscando en Google Chrome. Eso a mí no me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado eso de. Pero eso es muy predecible también, ¿no? O sea, si ya estás en el entorno. No lo Yo no sé. creo que esté buscando. No creo que. No vamos a ser conspiranoicos. No creo que sé. te vea. Yo, si tuviera que apostar, diría que lo estaba haciendo. Porque, yo diría porque que no. es que. O sea, era una cosa No, yo diría que no. que era un string lo que me copió. A lo mejor lo tenías en el portapapeles. O sea, es que ya es a nivel de permisos de la propia aplicación. Si está integrado en Visual Studio, como. Es verdad que era GitHub, por ejemplo. A ver, ya, eso me rompería la cabeza. O sea, era un repo de GitHub. Si eso es así, a mí me rompe la cabeza.
Eso a nivel de permisos no creo que sea. No, vale, si es GitHub me lo creo. Que podría llegar a ser, pero me parece ya de que se lo han currado excesivamente. Es verdad que son cuántas personas deben ser ahí. Sí. Y si todos los developers les pagan religiosamente $10 al Ya, mes. tío. O sea, tú, es que, claro, dices 10 pavos. 10 pavos multiplicado por 10 pavos, millones de personas. Pero es que no es nada. O sea, sinceramente. O sea, No, yo por Copilot no pagaría más de 10 euros, o sea, que me aporta muchísimo valor, pero es oferta y demanda. O sea, que es que hay alternativas. O sea, no me aporta tanto teniendo ya Cursor. ya, es verdad. O sea, sí, o sea, obviamente los pago, pero si valiese 50 euros no lo pagaría. Pero vamos, lo que quería decir es que la eficiencia que te da es mucho más. Mira, yo en el último año he aumentado mi eficiencia, pero yo creo que fácil por 2. O sea, no nos damos cuenta de lo eficiente que nos hemos vuelto. Ya. O sea, yo recuerdo Pues lo típico de tener siempre Stack Overflow abierto. Ya. Siempre el típico. Pero hace que no me atasco con alguna cosa de estas. Ya. Pero literal hace mucho tiempo que no tengo abierto Stack Overflow, Sí, el otro día hablábamos y era como la noticia. Que me dijiste, tal, he tenido que buscar en Stack Overflow. Que hace un año solo. Claro, era lo típico tener. ¿Y qué pasa? Pero ahora, lo típico, cualquier duda, Copilot. O sea, no sé qué hace esto. Tienes el asistente. Para el programa más rápido, el propio Copilot. Los bugs, la IA. O sea, son como 3 o 4 herramientas que al final te dan un boost de 1 por 2 fácil. De productividad, pero bueno, digo por 2, pero o más. Por 2 y hay algunas tareas que. O sea, Tareas repetitivas, tío. Tareas repetitivas, tareas nuevas. Cuando estás interactuando con un elemento nuevo, tío. Sí. O sea, el otro día, bueno, por causas que. Básicamente estaba empezando a desarrollar un nuevo lenguaje que no había usado ayer. ¿Cuál? Python. O sea, en plan, no había desarrollado a nivel bien. O sea, Sí. estructurado. Y pues, tío, o sea, literalmente le saqué cómo hacer una aplicación bien hecha con buenas prácticas y todo, tío, en 10 segundos y nada. Ya, o sea, que- sobre todo. O sea, lo que yo no creo que estemos en el punto de que alguien que no sepa programar pueda usarlo. Que te lo facilita muchísimo, sí. No puede. Pero que te lo facilitas, obviamente. O sea, si siendo junior te permite hacer muchas más cosas, pero creo que el más beneficiado son los seniors. En el sentido de que cosas. O sea, de que cosas que antes, lo típico que se mandaba, que son repetitivas, que si ya lo has visto mucho, tal, que es lo típico que se mandaba a los juniors en el mundo del desarrollo, ahora lo puede hacer el senior en 2 segundos. Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto el mayor problema va a estar en entrar al mercado laboral. Porque, claro, muchas tareas que antes eran monótonas y que se daban a los juniors por darle una tarea. Por ejemplo, yo me acuerdo en mi empresa, pues había un chico que era becario y siempre se le daban las tareas pues, yo que sé, algo del frontend para el principio, ¿sabes? Para que fuese toqueteando. Que es, al final eso se tendrá que seguir haciendo por inversión a que llega a senior. Sí, era un poco lo que iba a decir. O a lo mejor el punto al que tienes que tener de conocimiento para poder llegar a entrar al mercado laboral es más alto. A lo mejor, sabes que antes a lo mejor con que supieses compilar un proyecto o ejecutar una shell y 2 cosas más ya te contrataban. A lo mejor tienes que saber un poco más. No sé, luego el descenso de no sé cómo se medirá, pero seguro que las métricas de productividad y de coste de desarrollo de software han tenido que disminuir un montón. Eso me gustaría saber. O sea, Entonces, porque. O sea, sí. Quiero decir, es muy difícil que no. Seguro. que Eso haya no sé si habrá visto afectado en cosas del tipo tiempos de entrega, precios de las consultoras de desarrollo de software. No lo creo que aún se haya visto impactado. No creo. Pero bajar los precios no suele ser fácil. ya, pero es algo que al final es una tendencia. Si al final a ti te cuesta menos desarrollar, es una presión de. Sí, pero que Ya yo creo surgiendo. ese tipo de cosas, bueno, de hecho, es muy típico, o sea, en economía que se sabe que no pasa con mucha facilidad, que se bajen los precios. Pues bueno, ya iremos viendo. Pero, o sea, lo que va a pasar es, mi opinión es que no creo que haya que tener miedo a perder puesto de trabajo aún. Primero porque, o sea, al principio cuando empezamos a hablar de IA, venía con la visión de nos quedan 2 años de trabajo, de desarrollo y luego ya, que a lo mejor pasa, ¿eh? No lo descarto tampoco, pero iba mucho más convencido de eso. Ahora, sinceramente,
me cuesta verlo porque a ChatGPT, o sea, 4, o sea, GPT-4, que ya es muy avanzado, le veo las cosquillas muchas veces. O sea, digamos que, o sea, sí te da la sensación de que es muy listo, pero no llega a ser tan listo como lo que puede ser un humano. Quizá lo pueden ir mejorando, pero va a haber un límite también por la propia forma en la que está hecha la IA. Entonces, creo que va a ser muy difícil que nos quite el trabajo. O sea, en un corto o medio plazo. Creo que lo que va a pasar es que va a haber un incremento brutal de la productividad, como ya lo estamos viendo. O sea, y va a seguir aumentando y aumentando, pero es que aunque se aumente por 5 la productividad de desarrollo de software, y digo desarrollo de software, pero puede haber otros muchos trabajos, a lo mejor creación de películas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso no quiere decir que vaya a desaparecer. Es más probable que lo que suceda es que haya 5 veces más software, 5 veces más películas, o de 5 veces más calidad, que el hecho de que desaparezca. A lo mejor tú en tu tiempo tardabas, pues a lo mejor ganabas, yo qué sé, 2.000, 3.000 euros trabajando al mes y producías X líneas de código, y a lo mejor ahora ganas 2.000, 3.000 euros y produces 5 veces más. Pero tu tiempo dedicado es el mismo. Sí. O a lo mejor incluso te puedes beneficiar si vas muy potencia con la IA, la sabes sacar mucho provecho. Entonces, hay mucho software que hacer. Sí. Porque siempre en las empresas el limitante es el software. Queremos hacer esto y no tenemos tiempo para hacerlo. Que pensaba darlo como una noticia separada, pero viene tan al pelo que parece que es mejor comentarlo. Y es que el CEO de GitHub el otro día en una reunión de TechCrunch de desarrolladores, TechCrunch es como un periódico. Un periódico online de noticias tecnológicas, ¿no? Pues bueno, hubo un evento presencial de desarrolladores y fue el CEO de GitHub y dijo un poco esto, que al final es verdad que la productividad de los desarrolladores iba a aumentar exponencialmente, pero es que decía que no éramos conscientes de la demanda de software que hay actual. O sea que realmente el problema es que a pesar de que parece que hay mucha demanda de software, hay muchísima demanda de software que no se plantea siquiera que haya esa demanda por los precios que hay de desarrollar ese software. Por ejemplo, de hecho, de todos los sistemas de los bancos que fueron desarrollados casi en los años 60 con el lenguaje COBOL, que básicamente es un lenguaje que es la cosa más horrible que nadie joven quiere volver a estudiar. Eso nadie lo estudia ya. O sea. Entonces son sistemas que son completamente legacy, completamente obsoletos, que no han sido actualizados nunca, porque el precio de actualizar eso es absurdamente caro. Además de que obviamente pues tampoco les compensa demasiado. Y pues ponía ese tipo de ejemplo para mostrar la increíble demanda de software que hay, que no está en el mercado porque es absurdo presentarla al mercado. Claro, digamos. O sea, aparte, claro, eso por ejemplo es uno en el tema legacy, que es la típica cosa que todas las empresas tienen. Empresas grandes tienen un montón de sistemas que llevan funcionando 20 años, 10 años y claro, pues, eso funciona bien y es como, ¿cómo vamos a...? O sea, primero, que vas a cambiar algo que no produce nada y una inversión de dinero. Es decir, si ya tengo esto que funciona, va a haber unos meses que estás dedicando dinero a algo para llegar a tener lo mismo. Eso obviamente luego no es lo mismo porque es una inversión de que luego puedes desarrollarlo más fácilmente, mejoras la velocidad de desarrollo, etcétera. Pero eso a un directivo no tecnológico es difícil de convencer. Eso por un lado, yo lo he leído también del tema de que para aplicaciones legacy, pues decirle a ChatGPT, oye, tradúceme esto, o que alguien que sabe. O sea, va a ser mucho más fácil, va a agilizar. Sí. Es uno de los procesos de desarrollo que va a agilizar muchísimo. Pero aparte de eso, ya no solo te vayas a los legacy. O sea, por ejemplo, imagínate, claro, el rendimiento que tienes que sacarle a un proyecto de software para que te saliese rentable era de X. Ahora lo que va a permitir es que ese mismo proyecto. O sea, es como digamos, el tope a partir del cual es rentable producir software, va a ser mucho más bajo. A lo mejor ahora un proyecto, cosas que dicen, vale, me va a generar 8K al año, pero el mantenimiento de desarrollo me va a costar 10 de software. Entonces no lo voy a hacer. O sea, no. Ahora, si a lo mejor eso baja a 4, dices, coño, lo hago. Entonces, quizá nos vemos hasta que va a haber más cosas. O sea, hasta un punto de que puede que haya cosas baratas de hacer que no se estaban haciendo porque valía bastante dinero y era absurdo automatizarlo, que ahora merece la pena y nos vamos al caso de que
hay hasta más demanda de la que había antes. Esto puede pasar. Entonces, obviamente, quizá llega el momento en el que nos quitan el trabajo absolutamente y que no tiene ningún tipo de sentido. Yo no lo veo en los próximos años. Pero, o sea, quizá vemos hasta una era dorada de que aún se gana más dinero y aún tal. Entonces, bueno, ya veremos. Ya veremos. Es un poco incierto saber qué va a pasar realmente con los trabajos y sobre todo con la provisión de desarrollo de software. Ya veremos. Sí, es un poco incierto, pero es verdad que es interesante. Porque, por ejemplo, al menos mola, que cuando te están quitando el trabajo, mola programar porque lo haces como mucho más rápido. Pero... Ya, pero por ejemplo, tío, una de las cosas para que tuviese sentido el desarrollo, tuviese sentido que nos pudiesen quitar el trabajo de desarrollador, es por ejemplo en los PRs de GitHub, o sea, ¿cómo podrían entrenar la IA esa? Tienes una descripción de lo que es la tarea y un output. Tío, generalmente no están tan bien descritas las cosas para que una IA lo entienda. O sea, ni un humano podría entenderlo solo con la descripción de que hay en GitHub. Tienes que tener como muchísimo contexto de haber hablado con uno, entender el producto, una conversación con tu jefe, una duda, tal. Sí. Es como... Ya no es que no sea suficientemente inteligente, digamos. Es que aunque haya una superinteligencia más lista que los humanos, no podría. Porque no le falta contexto. O sea, entonces, digamos, aún los humanos pueden ser muy ágiles. Ahora mismo ya una IA ya programa mejor que nosotros, probablemente. O sea, a nivel lo que es puramente hacer código. De darle unos inputs y unos outputs claros, es bastante probable que ya lo haga bastante mejor. A menos que sea un problema muy complejo, ¿vale? El código generalmente que se hace es relativamente sencillo. Lo que es el código, lo difícil es integrarlo, tener en cuenta todas las partes, que si una conexión a base de datos, que si el sistema no escala, los casos de uso, el factor tiempo de desarrollo, ¿sabes? O sea, es mucho más que solo hacer código. Pero lo que es hacer código ya lo hace mejor. O sea, y mucho más rápido. Sí, sí. Pero es que todo eso hay que coordinarlo. Entonces, quizá todos pasamos a ser un poco managers de IA. O sea, entonces, bueno. Yo antes tenía una visión un poco más alarmista con la IA. Ahora me he calmado un poco y creo que bueno, que ya se irá viendo. O sea, ya veremos. Por una limitación también de los métodos. O sea, es que también a ChatGPT, tío, se le ven muchas veces las cosquillas en el sentido de que ayer le estaba pidiendo para una web que estaba haciendo que me dejase el copy de no sé qué y ves que se sesga muy rápido. Si tú ya le estás pidiendo ejemplos, ya te intenta hacer todos los ejemplos de la misma forma, si ha tenido un antecedente. Luego, por ejemplo, si te das cuenta que no es listo, le digo, mejórame el copy, ¿vale? Digo, y explícame qué has hecho, porque siempre suelo pedir, explícame, porque creo que te lo escuché a ti, que había un estudio que demostraba que si le pedías razonamiento, solía hacerlo mejor. Te voy a poner el ejemplo para que te des cuenta que no era tan listo. Cojo, le pongo una frase que yo había medio hecho, digo, mejórame el copywriting, la expresión, etc. Me la cambia, dice, cambia esta palabra por esta porque mejora no sé qué, tal, por la expresividad, por no sé qué, tal. Vale, la cojo, la pongo en la web y veo que no me gusta. Y le vuelvo a pasar la frase que me ha dado la IA, se la vuelvo a pasar. O sea, no es la misma conversación, ¿vale? En otra conversación. No sabía la IA no sabía que me la había dado ella. Entonces, cojo la frase que me ha dado, se la pongo. Y le digo, mejórame el copy. ¿Sabes lo que pasó? Que te volvió a la frase que le habías dado, ¿no? Me cambió palabras a las otras. ¿Por qué? Porque entiende con copy, quiere hacer algo. Claro. No entiende realmente lo que ¿qué haría una persona? Pues si le dices, mejórame. O sea, como no razona, lo que hace es simplemente, vale, que se ya lo esperado, que cambiase palabras. Y te las cambia. Entonces, ese tipo de cosas que parecen tonterías limitan casos de uso. Y miran casos de uso donde se requiere pensar mucho, tener muchas cosas en contexto, ser muy crítico. Entonces, por eso digo, la IA hay que saber lo que es. Sí. Ahora mismo. No tiene una forma de pensar ni de entender conceptos. Es un predictor de texto que sí que tiene un mapa de conceptos interno, pero no es una mente. No hemos llegado a la forma de pensar de un ser humano aún. O sea, de razonamiento. Esa capa mejor se encuentra, cómo hacerla y tal, pero aún no está. Entonces, ese tipo de cosas las puedes ver y limitar casos de uso. Otros no, habilitan muchísimos, pero también hay que ser cauto de que no es un humano, no es una superinteligencia. Sí, ya. Es un predictor de texto muy inteligente que tal. Que se parece bastante a una inteligencia. Ya, No, pero es que, o sea, sí, es lo que siempre hablamos, o sea, lo que hemos hablado alguna vez más bien,
que es increíble que a veces no nos damos cuenta de que no razona porque a veces es tan similar la predicción de texto al razonar. Ya. Pero, mira, por ejemplo, programando. A mí me pasa mucho cuando tengo un caso de uso de algo de que ya he hecho y que simplemente quiero aplicar a otro lado, le doy el contexto de ese caso y le digo, cámbiamelo a este. Y al final es que eso no es programar, eso es predecir. O sea, eso lo puede hacer alguien que no tenga ni idea de desarrollo. Vale, aquí Sí. en esta palabra la cambio por esta, porque eso diría, y te voy haciendo todos los cambios. Importo esto, porque simplemente esa cosa la hace muy bien. Ahora, cuando hay un razonamiento complejo de verdad que no se ha dado en internet, o sea, yo creo que ahora mismo no cuentes con ello. Y nada, quiero pasar a la siguiente noticia, que quiero relacionar un poco con esta. Nos hemos calentado con esta, ¿eh? Y hoy hemos dicho, este podcast va a ser rápido que tenemos prisa. 27 minutos. En 17 minutos ya vamos con esta. Así que vamos a darle cañita ahora. Vale, pasamos a la siguiente noticia de OpenAI. Oh, yeah. Lanza DALL-E 3, probablemente la noticia del podcast. DALL-E 3, DALL-E, para el que no lo sepa, es la inteligencia artificial de OpenAI, creadores de ChatGPT, de generación de imágenes en base a texto. Tú le das un texto y te genera una imagen. Estoy seguro que la mayoría lo conocéis, ¿vale? Pues la versión DALL-E es la versión de texto, digo, la versión de OpenAI. Bueno, pues básicamente han anunciado que sale DALL-E 3 con unos resultados impresionantes que ahora comentaremos. Saldrá en octubre para usuarios de ChatGPT Plus y Enterprise. ChatGPT Enterprise ya sabéis que lo dijimos la semana pasada, lo que era una versión de ChatGPT que habían lanzado para empresas. Y nada, así a detallar y cosas importantes de esto es que básicamente, obviamente, ha mejorado la calidad de las imágenes. Con mejorar, ya no es mejorar la calidad, sino mejorar la cantidad de características que le puedes pedir a una imagen. Es decir, tú a DALL-E 2, que es el que está actualmente, le puedes decir 15.000 detalles. Que al final, lo que me he dado cuenta yo también usándolo es que si le pides muchas cosas, no te va a hacer todas. Porque llega a un máximo de cuánto puede entender de ese prompt y tener en cuenta. Pues al mejorar el modelo, pues puede tener más cosas en cuenta. Entonces, bueno, pues es mejor. También es realmente lo que mejora, porque las imágenes ya no mejora la calidad de definición y tal, es mejora la comprensión de la imagen. Y otra cosa que mejora es que ahora es capaz de escribir texto en la imagen, lo cual era un limitante increíble y veremos que va a habilitar muchos casos de uso. Porque antes querías hacer un logo o querías hacer una miniatura de YouTube y no podías. Sí, porque solo era algo artístico. Es que ahora te puede poner texto. Entonces, esto quiero probarlo yo. Sí, vamos. Porque no sé muy bien si para generar logo va a ser tan fácil. Dame un logo que ponga estas palabras y sea creativo y te haga 20.000 logos por segundo. Ya, a mí eso, la verdad, es con lo que más bullies estoy. O sea, si eso pasa y hace texto bien. Yo creo que va a pasar, ¿eh? O sea, sí, tiene pinta, porque lo han anunciado como si es así, como que es así. Pero la verdad. Pero a lo mejor han metido una capa de generación de texto que no está integrada en la creatividad de la IA, ¿no? Puede ser. Sí. Eso, por ejemplo, deshabilitaría los casos de uso de logos, etcétera. Claro. Porque no es que. A lo mejor han metido un par de fuentes de letra. No lo sé muy bien cómo lo hacen hecho, pero digamos, para que nos entendáis, no es lo mismo que el modelo sea capaz de entender de la nada y ponerte texto, que haya aprendido lo que son las letras, que tampoco me parece descabellado. O sea, no lo entiendo muy bien por qué no es capaz. Ya, sí, a mí siempre me ha sorprendido por qué era tan malo generando texto. Ya, es bastante loco, ¿eh? O sea, yo que sé, los dibujos de galaxias súper esotéricas me parecía bastante más difícil que dibujar una A. Pero. Ya, o sea, pero. Tendrá su motivo, supongo. Pero. O sea, es verdad que no lo entiendo muy bien, ¿eh? O sea, alguna explicación debe tener. A lo mejor es, no sé, que en el prompt no suele estar especificado el texto de la imagen. No lo sé muy bien, pero seguro que tiene su explicación. Pero bueno, claro, para que nos entendáis, no sería lo mismo que el modelo sea capaz de decirle, hazme estas letras tal, y que la propia inteligencia lo deduzca, a que ellos tengan un preprocesado que detecta que tiene que poner una frase y luego lo pongan por encima, que a lo mejor lo que haga la IA es dejarte un hueco en blanco, que luego este preprocesado y postprocesado te inyecta encima, sin IA, el texto. Bueno, yo sinceramente no creo que sea así, ¿eh? No, porque además en una de las imágenes, la de Marte, ¿no? La de Marte, encajaba perfectamente el texto con el arte de la figura. Bueno, voy a intentar ponerlo aquí en esto, mientras que
mientras que hablamos. Pero esa imagen es muy impactante porque es que generaba un póster. Esa imagen es brutal. Y es la hostia. O sea, básicamente, pues eso, se veía un póster de Marte súper bien hecho, con las letras en color de marrón. O sea, era un póster que tú jamás sabrías decir que si está hecho por una IA o no. Lo estoy buscando un momento. Ok, pues mira, aquí lo tenemos. No sé si se puede ver, no se ve bien. No sé si la podéis captar desde allí. Estas son todo imágenes generadas por DALL-E Mira 3. aquí, sí. Pero fijaos, o sea, esto es impresionante. O sea, sí. Y el seguramente no se puede ver muy bien en la pantalla, pero os ponemos aquí, un link bueno, en la descripción. Que lo ponemos aquí por encima de. Ah, vale. ¿Vale? Pero bueno, básicamente lo más impresionante, baja un poco, me parece este texto. El pequeñito. Porque Se lo pide. se lo pide. Ah, es verdad, tú. LOL, yo no había visto esto. Explore Venus Beauty Behind the Mind. LOL. Entonces, a mí. El behind es verdad que no lo pilla muy bien, pero el Mind sí. Ah, es impresionante. No sé cómo lo han hecho, pero es literal. Yo creo que ahora mismo. Es verdad que DALL-E 2 yo ni lo usaba. Yo usaba Midjourney porque era mejor. A mí DALL-E no me gustaba demasiado. Pero ahora probablemente parece que se pone claramente en ser la mejor IA de generación de imágenes. Y OpenAI se va a comer a todos porque ya lo he estado viendo. Y además integrar en ChatGPT. Ya, que eso es otra cosa que quiero comentar ahora. Pero bueno, primero es que mirad las imágenes. O sea, es que, por ejemplo, Tiny Potato, o sea, pequeño, tal. O sea, una patata rey. Es que esto es increíble. Esto sí, o sea, es que no tiene sentido, sinceramente. Ya, o sea, hemos descubierto una forma de creatividad. O sea, es impresionante, pero personalmente a los artistas quizá les perjudica. Pero para las personas que no tenemos ni idea de dibujar. Claro, yo soy la típica persona que siempre me ha gustado un montón este tipo de cosas, pero nunca he podido hacer nada porque soy un inútil dibujando. Y ahora de repente me habilita a que soy capaz de crear cosas y eso está muy guapo. Sí. Y lo que decimos, que artistas a lo mejor, no estoy tan centrado en su caso de uso como sí en el desarrollo de software, pero a lo mejor un artista me puede decir, obviamente un artista que sea dibujante solo de esto, obviamente seguramente lo va a pasar bastante mal, pero una persona que se dedicaba a bocetar para libros, para películas, tal, ahora tiene una herramienta que, de nuevo, no es que le vaya a quitar el trabajo ahora mismo, sino que de repente puede producir muchísimo más bocetos, ser mucho más creativo y luego al final el sentido de lo que es bueno, de lo que es malo, del gusto, de tal, eso lo vas a seguir teniendo como artista. Entonces, seguramente como artista también te puedas aprovechar de esto. Desde luego que para nosotros es la hostia, desarrolladores de software que queramos crear aplicaciones o gente que quiera crear libros, cosas, me parece la hostia. Por ejemplo, yo estoy haciendo una aplicación y ayer generé 12 imágenes de una cosa de robots, todas súper guapas, en un rato, súper creativas, que eso... Era Midjourney eso, ¿no? Era Midjourney. Era Midjourney. Me gustaría, seguramente pruebe cuando esto salga, que sale en octubre, hacerlo con esto también. Pero, por ejemplo... ¿Sale en octubre el 1 o...? No, pone durante octubre. Durante octubre. Pero, por ejemplo, mucha gente me podría decir, ¡guau! Es que esto le ha quitado trabajo a los desarrolladores. En mi caso no ha quitado trabajo a los desarrolladores porque yo no iba a pagar por ello. Ya. O sea, ¿hay algún humano que esté dispuesto a hacérmelo por 8 euros al mes? O sea, no. Claro, entonces, esto no ha destruido trabajo. Ha generado valor. Ha hecho un producto mejor. Claro, ahora mi aplicación es mejor porque, bueno, tampoco es que sea mucho mejor, pero bueno, eso es, por el precio que tiene, es como un detallito que me mola. Entonces, en mi caso no ha destruido trabajo. Ha hecho que Midjourney gane dinero y que la aplicación sea mejor. Ha habido un intercambio de valor totalmente que no ha perjudicado absolutamente a nadie. En mi caso, eso, y creo que seguramente en muchos casos más. Es verdad que, también te digo, si yo fuese a generar un libro o crear un libro ahora y quisiese hacer unas ilustraciones que a lo mejor sí pagaría, quizá me plantearía usar esto. A ver, es que, tío, o sea... A ver, también digo, esto no es un producto final, ¿eh? Pero esto ahora viene... ¿Que no es un producto final? Seguramente... Tú solo le has dicho que explore Venus. Pero si a lo mejor yo quiero que en algo más concreto de una serie le digo, vale, quiero que Venus tenga no sé qué, que esto esté aquí, que eso ya no lo puedes hacer. Yo es que otra cosa de la que estoy convencido, que es lo que hablábamos el otro día, tío, es que él es un editor, tío. O sea, sobre el cual puedas llegar a iterar. O sea, ya hay como acción. O sea, ya hay cosas. O sea, si no está es porque no se puede, porque aún no está la tecnología ahí.
Photoshop lo tiene. Tú en Photoshop puedes borrar, decir en esta parte ponme esto, funciona como el culo. Ya. O sea, yo he probado Photoshop, la verdad que es una putísima basura. O sea, sí, más o menos lo intenta hacer, pero digamos, yo creo que son como cosas diferentes, porque esto, hay lo que hablábamos de los prompts. Todo Internet siempre está categorizado el típico alt de las webs que te describe la imagen, tal, 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 tal. Ujú. Toma esta imagen, aquí edito, ¿cuántos prompts hay? Ya, también es verdad. Es que, claro, es que el tipo de información que tenemos es lo que va a habilitar muchos casos de uso. En fin, es impresionante. O sea, yo de verdad que casi que más que ChatGPT, lo que más he disfrutado yo de la IA es esto, tío. A ver, yo también. Esto me parece la hostia. A mí la generación de imágenes me parece lo más espectacular. O sea, Los vatos que tienen un humano esclavo en un chat que les hace el código y les parece más espectacular dibujar un perrito. Con sí, forma- o sea, es verdad, es un juguete esto. A mí ya no me ha sido juguete, yo ya he producido cosas, ¿eh? Bueno, vale, pero hasta cierto punto es un juguete todavía. Pero es el juguete que más mola. Eso es súper juguete. Eso es juguete Transformer Robot. No, es la polla. O sea, a mí, sinceramente, me encanta. Me encanta y yo de verdad que cuando me pongo con estas cosas me tiraría todo el día generando. Porque es como... Siempre he sido una persona, de verdad, yo soy una persona creativa en muchas cosas, pero en el entorno visual soy bastante pésimo. No tengo habilidad. Y ahora con esto, de repente, tío, ayer ponerme a generar los dibujos que hice para mi aplicación, es otra forma de hacerlo. O sea, me pareció espectacular. Entonces, bueno, eso a mí personalmente me encanta. Y bueno, a ver hasta dónde llegamos. O sea, como siempre, yo soy bastante optimista con la IA, salvo algunas cosas que hay que hacer, obviamente. O sea, que nos quedemos sin trabajo tampoco me parece algo pesimista. Para mucha gente es el sueño, que no haya trabajo. Entonces, bueno, o sea, a tope con la IA. Y más que nada, estés a tope o no estés a tope con la IA, no vamos a poder pararla. La IA está a tope, así que. La IA está a tope y todo el mundo está a tope y no se va a poder parar. Entonces, o nos adaptamos o nos adaptamos. Te puede gustar más o menos. Si eres artista, lo siento. A lo mejor te quita el trabajo, hay que adaptarse. Es lo de siempre. O sea, es una putada si te toca a ti, que justo te destruyen el trabajo. Pero hay que adaptarse. Y nada. Bueno, se me había olvidado alguna cosa importante. Sobre DALL-E 3 va bien integrado con ChatGPT. De primero, si tienes ChatGPT Plus, vas a tener acceso a DALL-E 3. Nice. Así que de locos. Yo ya han matado Midjourney. Es que es el. ¿Cómo se llaman los efectos de redes? Network Effects. Sí. Sí. O sea, lo mismo en inglés. Lo mismo que pasó en el podcast Daily que el otro día. Sí. Los efectos de red. Al final, aunque Midjourney fuera un poco mejor, tener un paquete con todo es que Es imposible. es imposible competir. Y con eso. Midjourney no tiene generador de texto, ¿no? No, yo Bueno, Midjourney se estabiliza ya, ¿verdad? Ajá. Bueno, sí tienen, entonces. Sí tiene. Sí. Pero bueno, no saben ni el nombre, ¿no? No lo sé. O sea, claro, que al final es cierto. O sea, si ya viene integrado y aparte de que segura, o sea, no es que sea una mierda. O sea, no es lo típico que te viene así, típico que Claro, diga- es que es competencia. Es que es competencia y seguramente ahora sea mejor. Hasta que Midjourney se actualice. Ya. Entonces, sí, o sea, va a ser un palo para Midjourney, yo lo tengo claro. Porque yo, por ejemplo, pago Midjourney y lo voy a dejar de pagar. Ya. O sea, ¿por qué? O sea, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, primero que es mejor. A lo mejor si eres artista y dices, no, es que Midjourney me gusta su toque que le da a las imágenes de este efecto tal. Ok, pero eso es un caso ultra reducido del caso súper amplio que es generador de imágenes, ser el número uno. Cambia muchísimo la cosa. Así que bueno, pues Midjourney espero que hayan ahorrado mucho y que los fundadores se hayan hecho ricos porque el tema es que ahora mismo la empresa va... Vamos, mis predicciones, que quizá... Ya. Que quizá no, pero... A ver, que también digo que luego puede ser que se actualice y. Pero o sea, seguramente va a caer muchísimo la facturación. Pero Sí. muchísimo. O sea, toda la gente que usa ChatGPT. La gente dice, no llama a la IA, la llama el ChatGPT. O sea, cuando ya llamas al producto por el nombre de O la al marca. revés, a veces, incluso. Que llaman ni a solo a ChatGPT. Ya. Eso es. Entonces, pero mucha gente ya que llega. O sea, ChatGPT lo conoce todo el mundo ya. O sea,
Aunque bueno, aunque he visto antes, tío, que era menos usado que muchas aplicaciones. O sea, que aún queda mucho. ¿Qué aplicaciones? O sea, que aplicaciones. O sea, que nosotros lo tocamos. A lo mejor yo uso más ChatGPT que WhatsApp, ¿vale? Pero yo soy un fricardo. No es el caso Mi como. conversación más larga es con ChatGPT. Hablo más con ChatGPT que con mi novia. Pero. Bueno, eso sí, eso es un factor, ¿eh? Ahora mismo sí. Pero, bueno, que es un hecho que hablo, sobre todo, más con ChatGPT que con mi madre. Y creo que estoy en el caso de mucha gente. Un saludo. Un saludo a mi madre. Y nada, bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que se nos va a hacer eternos este podcast. Sí. Vamos a hablar de cripto. Y podemos hablar, por cripto. ejemplo, de cripto. Volvemos a la cripto después de tirarnos 40 minutos hablando de ella. Vamos a hablar un poco de Tether. Carlos, ¿qué pasa con Tether? Pues bueno, básicamente es que hace más o menos un año Tether anunció que iba a dejar de invertir en deuda corporativa. La deuda corporativa es simplemente una deuda que emiten empresas grandes para poder financiarse. Es como la deuda pública, pero para las empresas, para expresarnos. Entonces, básicamente, estos son activos, o sea, son deudas que tienen bastante más riesgo que, pues, por ejemplo, la deuda pública. Entonces, siempre se había visto con bastante reticencia al mundo cripto de que Tether estuviera invirtiendo en esto. Por ejemplo, hace unos años hubo una polémica muy grande con que Tether tenía mucha deuda de Evergrande, que era una compañía de real estate en China que estaba pasando por una situación muy mala. Entonces ahí hubo un DPEG. Un DPEG es que Tether tiene que valer 1 y bajo de ese nivel. Entonces, sobre todo a partir de ese momento, como que hubo bastante reticencia a que se invirtiera en deuda corporativa. Y bueno, hace un año lo que pasó es que un representante de Tether anunció que se iba a dejar de invertir en deuda corporativa. Entonces, la polémica ha surgido cuando hace un par de semanas Tether ha anunciado que ha ampliado, o sea que básicamente había hecho una inversión en deuda corporativa, ¿vale? Y bueno, un poco la justificación que han dado es que al final manejan billones de dólares Tether. Entonces, uno de los clientes en los que habían invertido recurrentemente en su deuda y como iban a dejar de hacerlo, no querían causar en ese cliente como una crisis de liquidez. Básicamente, sí, imagínate que estoy yo comprándote la deuda a ti todo el rato y de repente quiero sacar 2 billones de deuda. Sí, sí. Entonces, eso lo que va a hacer es aumentar tu precio de la deuda muy significativamente. Entonces, bueno, pues por lo que han dicho, simplemente es que van a hacer ese proceso de una manera más larga. Lo que sí que se han comprometido es que a finales de 2024 no van a tener deuda. Bueno, que quitar varios billones de dólares a una empresa, aunque sea en un año, es poco tiempo. O sea, ya. Pero bueno, pues está bien, o sea, que le den margen de maniobra por si acaso lo consiguen. Pero bueno, o sea, a mí sinceramente, tío, o sea, de nuevo, no me parece del todo mal. Siempre y cuando, o sea, puedes tener ciertos depósitos hasta X porcentaje en súper seguro. Porque es que ahora mismo, o sea, habéis visto que aquí lo has apuntado y ya lo sabíamos, lo hemos hablado alguna vez, que tienen excedente. Digamos, ellos tienen más porcentaje del que se espera, o sea, de todo lo que necesitarían para cubrir todos sus tethers, ¿no? Que están en circulación. Entonces, bueno, ahora mismo pones aquí que hay un 3,8%. Sí. Es como, tío, o sea, ese 3,8 es verdad se podría arriesgar un poco más también. O sea. Sí, pero la cosa es que, por ejemplo, las reservas ahora mismo de deuda, o sea, no, las reservas no, la deuda corporativa que hay es superior al 3,8%. Ya, es que claro, lo que tienes que hacer obviamente es tener obviamente no vas a no recuperar la totalidad de eso. O sea, que también es un poco absurdo. Ya, es un poco que se han calentado. Pero también te digo, o sea, al final, una de las razones por las cuales Tether no da intereses, o sea, por ejemplo, USDC, creo que a clientes institucionales sí que da interés. Oh, qué buena esa. Es buena y a la vez mala. Porque, a ver, el objetivo de Tether y de USDC es uno, que es mantener el valor de Tether y de USDC.
además tienen que ganar dinero porque es una empresa. Claro. Entonces, se te plantean dos situaciones. Tú puedes priorizar la primera tarea que tienes, que es el mantener el valor, ¿no? Y luego ganar dinero. O sea, esas dos se tienen que mantener. Entonces, a partir de ahí, tú puedes obtener dos modelos de negocio. Oye, o sea, dos modelos de qué problema quiero resolver. Uno es, ¿quiero mantener el valor de Tether o quiero atraer a más inversión? Que con una vas a ganar más dinero y con la otra vas a aportar a menos personas más valor porque vas a tener más seguridad, ¿vale? Entonces, USDC y USDT tienen dos modelos distintos. USDT dice, no te voy a dar intereses, pero a cambio voy a tener más seguridad. Pero lo que está haciendo luego es teniendo comportamientos más de riesgo, como si tuviera que dar beneficios a alguien. Ya, pero de alguna forma, por ejemplo, no creo que a todo el mundo le deba dar, porque sería inviable, sería demasiado arriesgado o sea, lo que estarían haciendo. Pero ¿no crees que, por ejemplo, o sea, bueno, es que claro, José puede hacer de otras formas, pero que si tú tienes que competir contra bancos que te dan rendimientos por los depósitos y estás usando USDT, que no te da ningún tipo de rendimiento, pues para nosotros a lo mejor que nos dé un 1%, 2%, nos da absolutamente igual con las cantidades que movemos. A lo mejor una empresa que mueve millones de euros, que tenga 50 millones o más, digo un número, en USDT, y no le dé ningún rendimiento, puede ser un impedimento para no usarlo. Entonces, hasta cierto punto, creo que bueno. Aunque bueno, luego por ejemplo puedes decir, vale, tengo los USDT y si los meto en X pool, te da un rendimiento. Claro. O sea, que quizás sería más inteligente eso. Claro. Quizás te sería, oye, vale, pues mira, luego que haya otra empresa, si tú quieres tener rendimientos, que lo que haga es que si los pasas aquí, o los puedes convertir por USDT X, ¿sabes? En plan, USDT de algo de más riesgo que te da un rendimiento en 4, que tampoco es que se vaya eso a... Pero sin salir de la blockchain, que te dé cierto beneficio medio seguro. Que no lo tengas que meter en AVE, ¿sabes? O en una pool de Uniswap. Claro. Pero, bueno, o sea, ok, o sea, la verdad que obviamente lo que me parece mal es que su estrategia se vendan de una forma y luego haga lo otro, eso desde luego, y que tengan más de un porcentaje muy arriesgado. Bueno, en fin. Nada, yo dejaría la noticia aquí porque tenemos que darle caña. Nos hemos liado, llevamos 50 minutos y nos quedan un taco. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente. Y quiero hablar de Coca-Cola. Nunca hemos hablado de Coca-Cola, creo, en el podcast. Y nada, tío, o sea, la noticia me parece súper curiosa y es que Coca-Cola va a sacar un nuevo sabor que han inventado gracias a la IA. O sea, no acabo de entender muy bien qué es lo que han hecho por debajo. Huele a humo. Bueno, yo no lo sé porque no es una IA tipo ChatGPT, pero sé que hay IAs que han inventado medicamentos, moléculas. Y así humo. Nada, bueno, han inventado un nuevo sabor, básicamente utilizando un modelo que entiendo que habrán creado. El nombre se llama Y3000, está disponible en Estados Unidos. Es como un proyecto piloto para saber de que están apostando por estas tecnologías y tal. Y creo que también va a ser un caso de uso. O sea, no conozco la fuente real de lo que voy a comentar ahora, pero lo he escuchado, que hubo un experimento de generación de medicamentos Sí, algo que, probando, llegaron a sacar hasta como unos venenos, unas cosas, porque al final entre medicamento, entre lo que es bueno y lo que es malo hay poco. Al final, tú le das un modelo de generación y internamente con sus parámetros pues puede generar cosas. Igual que genera imágenes, pues imagínate un modelo de generación de sabores. O sea, podría llegar a pasar. O sea, no me parece descabellado. Pues esto es un poco lo que han experimentado. Además, la lata también la han generado utilizando IA. O sea, no es que la IA lo haya hecho todo, ¿eh? O sea, se han apoyado en la IA. A lo mejor han hecho el descubrimiento de más o menos el sabor con eso y luego han utilizado pues algún tipo de... algo para alguna parte de la lata que han hecho con IA, ¿sabes? O sea, es un poco para la noticia. Sí, sí. Pero bueno, o sea, curioso, y es un caso de uso que quizá empezamos a ver que cuando esto se industrialice mucho más, quizá vemos que hasta en el sector de la alimentación vemos que típicas cosas de estas procesadas están apoyadas por IA. O sea, de pues un nuevo sabor de tal, no sé qué, de una salsa.
Y se ha inventado, se utiliza una molécula que no sé qué, que está hecha con... No sé si me da muy buen rollo. Pero bueno, ahí está. Seguro bueno, o sea, me gustaría probarla, pero no está disponible aquí. Me habría que haber venido hoy con la lata de Coca-Cola. Pero bueno. Esa noticia, una noticia curiosa, desde luego. Veremos si esto lo vamos viendo en más. Sí, a ver, o sea, o sea, al final seguramente vayamos a empezar a ver esto más porque al final seguro que es aplicarlo a otra cosa. sí. Es como te digo, software hecho por IA. O sea, pues todos los software ya están hechos con ayuda de IA. O sea, al final es mejorar un proceso. Pues cuando eso se va a aplicar a todo. Pues igual Coca-Cola, toda la cara es hype, la IA. Ya. Luego ya lo vamos a ver como... Ahora no dices... Coca-Cola hecha gracias a Internet, porque nos hemos comunicado por Internet para poder hacerla. Es una herramienta más que se da por hecho que usas. En un futuro pues se dará por hecho que todo el mundo usa IA en todos sus procesos. O sea, de cualquier cosa. Entonces, bueno. Esta es una noticia curiosa. Sin más, o sea, me ha parecido que hasta en estos casos ya se está empezando a utilizar. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Vamos a hablar un poquito de Starlink. ¿Qué ha pasado? Pues nada, básicamente es que el Wall Street Journal, que es un periódico de Estados Unidos, ha filtrado una información de los resultados de 2022 de Starlink. Starlink, para los que no lo conozcáis, es la empresa de Elon Musk, otra vez presente en el podcast, que básicamente se dedica a dar servicios de Internet de una forma un poco distinta. Normalmente, como se da soporte en Internet, es con antenas terrestres, ¿no? Pues lo que hace Starlink es tener una constelación de satélites que básicamente siempre tienes un satélite encima de ti que te da servicio de Internet. Es un approach un poco diferente, que bueno, de hecho se dudó muchísimo de su rentabilidad y de tal al principio, porque bueno, como todos los proyectos de Elon Musk parecían un tiro al cielo. Y bueno, básicamente contaba los resultados que tenían en ese momento 1,5 millones de clientes y generaban 1,5, o sea, 1,5 billions. 1,5 billions, De exactamente. Revenue. Y de revenue. Y bueno, en ese momento estaban perdiendo dinero. Sí, estaban perdiendo dinero. Y esto justo ha coincidido, o sea, se publicó esto y una semana antes un representante de Starlink anunció que estaban dejando de perder dinero con la venta de antenas. O sea, básicamente tú necesitas un equipo para poder... para que Starlink te pueda dar el servicio. Sí. Pues antes estaban perdiendo dinero. Hostia. Vale. Y habían conseguido reducir el coste de estas antenas de $3.000 a 600. Qué locura. Qué locura. O sea, una locura. Y entonces eso básicamente se presuponía que lo que quería decir es que estaban empezando a ganar dinero ya. Y bueno, la verdad, a mí me parece súper interesante porque son la clase de proyectos muy típicos de Elon Musk que nadie sabe cómo van a ganar dinero y siempre se duda mucho. Y al final, pues... pero ya están ganando dinero. Y ahora están ganando dinero. O sea, es verdad que menos de lo que esperaban, ¿no? Menos de lo que esperaban. Pero bueno, que es muchísima pasta y ya es rentable, que es lo importante. Sí, que dices eso porque había puesto que la predicción para el 2022 era tener 20 millones de clientes. Pero yo sinceramente eso creo que es lo típico del Excel que haces el primer día y dices, vale. Pero bueno, lo importante es que han roto el break-even. Es decir, que ya están generando beneficio. Y, o sea, sinceramente es una empresa que es muy útil. O sea, ofrecen algo de valor en el sentido de que si viajas, por ejemplo, mucho, ya puedes ir con esa antena y en casi todos los países con una sola línea de teléfono ya tienes acceso a Starlink, que creo que son 100 megas de velocidad. O sea, que es bastante, que no es, está muy bien. Que no es lo típico de que mucha gente del mundo no tienes acceso a esa velocidad y la tienes vía satélite. No es excesivamente caro. Y luego, aparte, otros casos de uso. Por ejemplo, hoy en día, si no tienes internet en un sitio de calidad, no puedes vivir. La mayoría de gente. Pues ahora puedes irte a un pueblo de la montaña
Sí, como o sea, Andorra. No, que en Andorra tenemos fibra óptica de la buena, ¿eh? Tenemos 1 giga de subida y de bajada. Pero imagínate que te vas a un pueblo de Andorra, de la montaña, que no hay internet, no llega la fibra, que eso en Andorra no existe porque está todo cubierto, pero fíjate, bueno, pues un pueblo de los Pirineos, perdido, que está muy bonito, tal, pero dices, no puedo vivir aquí si no tengo internet. Claro, claro. Pues antena de Starlink, ya tienes un caso de uso. Viajo mucho, no quiero estar pagando internet, que si en casa, que si no sé qué, que si tal. Antena de Starlink. Vivo en un país que no está tan desarrollado en internet. Antena de Starlink. O sea, al final son muchos casos de uso que, Sí. que hoy en día, algo que es imprescindible para la vida, que como es el internet prácticamente, esté en cualquier parte del mundo. Es un caso de uso que es increíble. El tema de la rentabilidad, entiendo que también se habrá potenciado muchísimo gracias a SpaceX, a su propia empresa, ¿no? El hecho de poder lanzar. Claro. O sea, porque a lo mejor al principio, en 2015, Bueno, no se podían lanzar satélites al coste que se hacen ahora, y ahora es muchísimo más barato porque se reutiliza el cohete gracias a SpaceX, que eso es una locura. sí, de hecho, yo no sabía que era como una filial de SpaceX. Para financiar SpaceX, ¿no? No lo sé. No, que es una filial. O sea, entonces, o sea, no lo sabía. Pero bueno, y en relación a lo que decías de los casos de uso, es verdad que para nosotros, yo creo, en Europa es un poco difícil de entender Ya. los casos de uso, porque aquí en Europa, además de que, o sea, tenemos una muy buena cobertura en general en Europa, sobre todo porque hay mucha inversión pública en eso. Ya, literal. Tenemos una muy buena cobertura, pero por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país muy grande, o sea, que es como Europa Y prácticamente, no hay tanta inversión pública. y no hay tanta inversión pública, tiene muchos más problemas de cobertura que en España, o sea, que en Europa. Entonces, Starlink tiene mucho más sentido en... Que si vives en un pueblo de Nevada, en mitad del desierto, lo que está claro es que a lo mejor ahí no, si es que tienes internet, no será de muy buena calidad. O sea, 100 megas te puedo asegurar que no. Bueno, y por ejemplo, nosotros trabajamos para una empresa americana y te das cuenta de que en general no tienen demasiada buena cobertura. O sea, es que la verdad que mejor hemos normalizado tener 1 giga de subida y de bajada normal. Es que estamos en Andorra, que es un pueblo de los Pirineos, que vivimos aquí 4 gatos y tenemos 1 giga de subida y de bajada. Y bueno, en España es verdad que en casi todos lados también hay fibra óptica. España va también súper avanzado en eso. Y además creo que dentro de dentro de Europa, España es probablemente de los países que más cobertura tiene, o sea, a nivel mundial. O sea, sinceramente no me parece bien. Porque ha sido todo financiado a nivel público, o sea. Pero bueno, o sea, será súper poco rentable. Pero bueno, ojo, pues bueno, ya que está, pues nos beneficiamos, ¿no? Pero bueno, en Andorra también es público, obviamente. Porque la empresa es pública. Pero bueno, o sea, la verdad que sobre todo ha facilitado que se vengan muchos youtubers y mucha gente. Imagínate que en Andorra no hubiese buena conexión. O sea, sería un limitante, ¿eh? Sí, sí. O sea, bueno, si no, todos con Starlink. Pero bueno, o sea, la verdad que está genial. O gente, por ejemplo, que se va de viaje con la furgoneta. Hay muchos casos de uso. Sí. Y lo que está claro es que ya está generando beneficio. Y además, una cosa que quería añadir es que una vez, o sea, bueno, me apareció el otro día una oferta de Amazon en LinkedIn de trabajo para un proyecto que se llama Amazon Quippers. Y la verdad me llamó muchísimo la atención y lo empecé a investigar. Y resulta que es que Amazon También quiere hacer lo mismo. va a hacer lo mismo. O sea, no, ya... O sea, ya si ya eso se pasa, ya es. Bueno, ya ha roto la barrera Exacto. Starlink. Ha dicho, bueno, es rentable. Ya ha venido Tito Bezos y ha dicho, bueno, chavales. El bueno de Jeffrey dijo, gracias, Elon. Gracias, Elon, por abrirme el camino. Nada, bueno. Pues de locos, porque mejor que haya competencia. No sé hasta qué punto, tío. O sea, a nivel económico, hasta qué punto. Claro, es que ese es un problema, ¿no? O sea, ¿Hasta qué punto tiene Claro. sentido tener tantos satélites? no, tener tantos satélites. Bueno, eso es lo típico, que hay duplicidades en todo, pero. Ya. Claro, Elon le ha costado muchísimo por hacer la inversión inicial de romper la barrera de hacerlo por primera vez. Ahora va a venir Amazon y va a decir, bueno, a ver cómo lo ha hecho Elon. Y va a ser muchísimo más barato. Y seguramente mejor porque la tecnología está mejorada. Sí, es verdad que, por ejemplo, tiene 1,5 millones de clientes Starlink. Ya, pero ese Amazon, el poder de network que tiene también, que te lo incluyan en Prime. Como te lo incluyan en Prime, ya se puede ir a tomar por culo Elon. A ver, sí, pero eso no... O sea, No va a pasar, pero bueno.
Pero que el poder efecto de network que tiene Amazon no tiene ningún tipo de sentido también, ¿eh? Sí, pero es verdad que lo veo más complicado en este caso, porque al final necesitas un esto físico muy caro, que son $600. Que te lo van a enviar por 0 euros a tu casa. Por un vendedor muy agradable de Amazon. Pero sí, que bueno, en fin, que obviamente en cualquier cosa que se meta a Amazon yo temblaría. Pero bueno, es verdad que al otro lado está el monstruo de Elon Musk, que a ver quién gana. Ya, sí. Pero bueno, yo obviamente le va a quitar mucha rentabilidad a Starlink, eso está claro. Bueno, aunque también te digo, no sé si hay un límite de cuánto puede cubrir un satélite, de decir, vale, pues es que hasta aquí llega la cantidad de usuarios que puedo tener, que eso puede también pasar. Sí, de hecho, escuché en un podcast de Igni uno de uno que básicamente hace como un Starlink, pero un poco para dispositivos pequeños. Y decía que sí, que obviamente, o sea, al final un problema que iba a tener Starlink era eso, pero también otra cosa que decía era O sea, lanza más. lanzar más. Pues ya está, o sea, exactamente. Tampoco. O sea, a ver, la ventaja que tiene claramente Starlink es que es filial, lo que te he dicho, es filial de SpaceX. Claro, que no es poco. Que no es poco. Porque no sé si Blue Origin, que es la de Blue Origin, esa es la de Amazon. Amazon tiene otra. Es que No también sé. es que están todas en lo mismo. Ah, bueno, ya, pero. Pero que no está tan ni de coña tan avanzado, ¿no? No creo. Bueno, entonces, vamos a pasar a la siguiente noticia que nos estamos calentando hoy. Y vamos a pasar a una noticia de cripto. Citibank. Citibank es un banco bastante famoso. Y básicamente la noticia es que ha lanzado un producto de tokenización de depósitos para sus clientes institucionales. Básicamente, no sé si os acordáis que, para los que lo hayáis visto, que hace unos meses hablamos del GP Coin, que es un token de JP Morgan, que básicamente consistía en que si tú eras usuario de JP Morgan, podías tener tus depósitos en euros o podías tener en dólares y podías tener el GP Coin, que era pues una versión tokenizada del dólar internamente de su sistema. ¿Y qué te permitía? Te permitía, pues, básicamente hacer pagos de cantidades muy grandes entre sucursales de JP Morgan en 24/7. De una forma mucho más barata y luego lo podías liquidar por dólares. Y luego la noticia que dimos era que se podía ya empezar a liquidar por euros, porque el GP Coin ya lleva más tiempo. Básicamente, Citibank ha hecho algo similar. El nombre es Citi Token Service. O sea, no se lo han currado mucho. Y básicamente puedes convertir tus depósitos bancarios en este token. Y básicamente con la intención de poder hacer pagos transfronterizos 24/7 dentro de su sistema, obviamente, porque claro, tendría que estar aceptado por la otra parte. Así como también operaciones automatizadas de algunos productos financieros. Pues al final también es una ventaja de blockchain, el tema de programar, de automatizar ciertos procesos. Entonces, bueno, pues pongamos que a lo mejor se hace un smart contract, no sé muy bien cómo lo hace, a lo mejor no hace falta smart contract, pero bueno. Algún tipo de lógica en un ledger que les facilita, que todo esto obviamente se puede hacer sin ledgers y sin blockchain, pero que lo que decimos siempre, seguramente sea la mejor forma de hacerlo. Entonces, bueno, pues también habilita eso. Está hecho en una blockchain privada, es decir, que eso también es una cosa que pienso bastante, que es, estos casos de uso se van a habilitar, pero no hace falta que sean en blockchain públicas, porque al final añades un coste de transacción. Por algo, por ejemplo, aquí no hay un problema de confianza porque ya están. Sí. Son ellos mismos. No tiene ningún tipo Sí, de porque sentido. además por las reglas que decimos siempre de. O sea, al final un producto financiero necesitas confianza siempre. ¿En Bitcoin necesitas confianza? Es que no es financiero. Ah, vale, dices un producto. Vale. Ok. Vale, o sea, dices un producto financiero tipo deuda, cosas así, vale. O sea, sí, hay dos tipos de activos. Los reales, que son los que posees, el oro, el Bitcoin, y luego los activos financieros, que representan una deuda. Vale. Pues sí. Hay un vídeo de Rayo, muy bueno. Ya lo he visto. Sí. No sé, pensaba que cuando decías producto financiero te referías a dinero en general. Ah, no. Bueno, en fin. Vale, pues eso es la noticia. Un proyecto interesante. Vemos viendo que cada vez va habiendo más casos de uso de tema de blockchain y tal. Más allá de Dogecoin y los NFTs de monos fumados. Pero bueno, en fin. Pues hasta aquí la noticia. Una noticia interesante para simplemente. Porque estamos dándole mucha caña a la IA. Pero bueno, es verdad que el mercado cripto no está tan hype ahora. No, pero bueno, son Intentamos lanzar noticias para mantener un poco al día. A lo mejor vienen otros momentos en los que hay muchas noticias de blockchain y en una semana hay 10 de blockchain. No lo creo ahora. Pero a lo mejor si vuelve a haber un bull run, pues bueno, a lo mejor es todo blockchain, ¿sabes? En ese momento. Ahora mismo lo que está hype es la IA.
Así que, bueno, hay más noticias de ella. Mira, quiero enlazar esto con otra noticia de blockchain que esta me ha parecido bastante interesante, que es PayPal, que ya sabemos que se está metiendo a tope con tema cripto, que tiene mucho sentido. Sacó su token, su stable token del dólar, PayUsed, que ya dijimos, bueno, que lo hablamos bastante, de que, por ejemplo, para pasarelas de pago, lo hablamos también con Solana, que era la hostia, que estaba genial. Bueno, pues básicamente PayPal ha lanzado una rampa de pagos on-off de cripto. ¿Qué es esto? Traducido al mundo a palabras reales. Básicamente, tú si tienes una web, tú quieres aceptar cripto, a lo mejor, pero es muy difícil que tus usuarios hoy en día tengan cripto. Entonces, lo que puedes hacer es, hay alguna solución, no lo han inventado ellos, es que tus usuarios pagan en dólares y una pasarela de pagos intermedia a ti te lo convierte a dólares. Digo, a cripto. Pues eso es lo que ha hecho PayPal por un lado. O sea, una pasarela que tú puedes integrar en tu web y PayPal ya se encarga de hacer esa conversión. Obviamente se lleva una comisión, es un negocio. Y luego tiene también una pasarela off. Es decir, imagínate que tú tienes una blockchain y tienes todo tokenizado, tal, no sé qué, pero los usuarios a lo mejor en algún momento quieren liquidar eso y pasárselo a dólares o a euros. Que a lo mejor eso tendrías que ir a un exchange, tal. Bueno, pues una feature nueva e interesante es que también PayPal le puede hacer el proceso intermedio de darle criptos y que ellos te devuelvan, darte dólares a sus usuarios. Entonces, bueno, es una noticia súper interesante. Y lo más importante es que ya está integrado en Ledger y en MetaMask, pero para Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ya vemos que PayPal lo que tiene es ser una empresa muy grande que cualquier cosa que hace en 2 días ya se pone a tope y ya se empieza a usar. Sí, la verdad es que son buenas noticias que al final es un poco el camino que marcamos, yo creo, con la última vez que hablamos de esto. Que al final un problema que tenían las stablecoins en general era, el poco background que tenían las empresas, que al final confiar en Circle y confiar en Tether requiere un esfuerzo mental mucho más grande que confiar en PayPal, claro. Que ya mucha gente confía en PayPal, lo usa para comprar online. Pero muchísimo. O sea, para usuarios y para empresas. Y para empresas, sobre todo para empresas, exacto. Pero hasta el hecho de que yo pueda pagar con PayPal, y mucha gente usa PayPal. Ya, sí. O sea, que para pagar... bueno, o sea, que no es que tenga que poner aquí mi tarjeta, es que pongo mi PayPal. PayPal, aparte, ya es un... En sí mismo, su mecanismo es justo eso. O sea, que no tengas que confiar en el intermediario, ¿no? En la persona que le vas a pagar. Era su negocio. Cuando antes la gente confiaba menos en las webs, siempre se usaba PayPal porque decía, bueno, sé que no me van a robar la tarjeta. Pues si a eso le sumas tema cripto, o sea, es un punto súper importante porque es por 2 lados. Suponen su marca y aparte que su negocio es ese. O sea, que está súper bien. Sí, y además, otra cosa, o sea, al final, otra cosa muy importante es que al final un stablecoin y PayPal no se diferencian demasiado. O sea, al final, tú cuando tienes un balance en PayPal, al final es como si PayPal tuviera una stablecoin interna en la cual tú tienes un balance, un stablecoin que al final tú no ves la stablecoin. Tienes una deuda de X. Exacto, tienes una deuda. Y entonces ese manejo ya tiene un background muy grande de manejar eso bien. Que era obvio que es un negocio idóneo para ellos. Es un negocio idóneo para ellos, está claro. Sí, o sea, la verdad que PayPal se meta con esto les viene al pelo, vamos. O sea, sobre todo también la stablecoin. O sea, yo no sé, me parece que es una stablecoin que tiene muchísimo sentido. O sea, el hecho de que tenga todas las ventajas de que sea de PayPal, por ejemplo esto, seguramente que ya tienes integraciones con pasarelas de pago. O sea, ya van un paso por delante de Circle y Tether, ya que solo se dedican a eso, ¿sabes? Ya. Entonces, es bueno. Bueno, aunque una es de Coinbase y Tether no. Pero, o sea, USDC también tiene ventajas por parte del tema de ser de Coinbase. Pero bueno, o sea, mucho más, tiene mucha más poder PayPal y mucha mejor reputación, eso está claro. Así que nada, bueno, pues hasta aquí la noticia de cripto, una noticia interesante. Y no hay mucho más que decir de eso, o sea, ya está. Y nada, por darle caña, vamos a pasar rápido a la siguiente noticia. Bueno, pues pasamos a la siguiente noticia. Y ya para terminar, vaya podcast más largo, creo que es el más largo que hemos grabado. Cuando he dicho que este podcast iba a ser el más rápido. Sí. Increíble, ley de Murphy siempre. Vale, pasamos al siguiente. YouTube, ¿qué ha pasado?
Pues nada, básicamente YouTube ha anunciado, o no sé, la verdad no me ha quedado del todo claro si se ha filtrado o bien lo han publicado, pero básicamente se han filtrado unas imágenes que se ve cómo han integrado unas herramientas de guía para YouTube Studio, que es la herramienta que tienen los creadores de contenido para subir y ver estadísticas y ese tipo de cosas, que ya lo conoces. Sí, bastante. Porque somos medio youtubers, no sé si lo sabías. Sí, medio, solo medio. Y nada, y bueno, entre otras funcionalidades tenían la primera que más me ha gustado realmente y me parece la más top, es que van a integrar el propio doblaje de vídeos dentro de YouTube, lo cual me parece bastante guapo. Pero el doblaje con IA. Con IA, sí. LOL. Pero ¿y no vas a tener que pagar nada? Pues, o sea, no ponía nada. Es que claro, eso el nivel coste computacional es demasiado loco para... A ver, yo sinceramente creo... No para todo el mundo. Exacto. Igual que no puedes poner miniaturas a los shorts si no tienes cierto nivel de visualizaciones. Ya, pero eso era una cuestión de decir, bueno, de incentivar ciertas cosas, tal. Aquí lo veo que en plan, que no les... Es que es un negocio, se pueden perder dinero. Claro, yo por eso. Supongo que lo limitarán. Igual, algún tipo de video o tendrás que pagar. 100.000 suscriptores. No, yo no creo que vayas a tener que pagar. Porque no es la línea que han seguido. Ya. Realmente. Pero es una línea nueva. Es que yo no lo descartaría que tuvieses que pagar. No lo descartaría. Pero o sea, que también me cuadra que lo limiten a X ciertas. Si tienes más de X visitas al mes, tal. Pues sí puedes, si no, no. Porque si no, no les arreta. O sea, nosotros no vamos a poder. Eso lo tengo claro. Y bueno, luego también tenían otras features que te sugería temas sobre los cuales hacer un vídeo. Pues es muy buena. Eso es muy buena y además, no sé si te acuerdas, pero hace 3-4 meses vimos una herramienta que te hacía esto, pero no lo hacía en... ¿Cuál? Una que nos recomendó Alex. Sí, me acuerdo. Que iba fatal. Sí, pero bueno. Pero bueno, era un intento. Era un intento, exacto. Entonces, seguramente, pues, este tipo de cosas mejorarán y además, sobre todo, que YouTube tiene muchos más datos. Si ¿tú te imaginas que YouTube llega a un momento, tío? Que hace su propio contenido. Sí. Que vas a ser un Netflix, en plan, ya cogen avatares, tienen todo. Es que si alguna empresa lo puede hacer, son ellos. Sí. O sea, que llegan a automatizar que la parte de creadores de contenido ya ni les hace falta. O sea, si en algún momento se puede hacer, lo van a hacer. Eso tenedlo 100%. Sobre todo porque no sé qué parte del pastel se lleva el creador de contenido, pero una parte importante, seguro. Sí, no sé cuánto. No sé, pero seguro que es un porcentaje decente. O sea, que no es tipo un 0,5%. No. Sea un porcentaje de 2 dígitos, seguro. Sí, seguramente. Y seguro, o sea, 100% aquí nadie es amigo de nadie. O sea, si YouTube dice, vale, tenemos esta tecnología, nos cuesta tanto, recuperamos la inversión en 5 años, la van a hacer, tenerlo clarísimo. ¿Qué se va a pasar? Si pueden quitarse a los creadores de contenido, se les van a quitar. A ver, bueno, que además no es exclusivo, o sea, que pueden competir con los creadores de contenido de IA. O sea, sí, incluso podrían simplemente hacerlo. Que se quedan todos. Claro, que en verdad es que no es su negocio, pero no lo sé. Sí, bueno. Pero especialmente en plan, ellos tienen los usuarios. ¿De qué forma mejor consiguen? O sea, realmente su negocio es usuarios que quieren ver contenido más amateur, ¿no? En general. Y ya está. Y tienes un montón de contenido que cualquiera puede subir. Su negocio no es creadores de contenido que suben. Si tú puedes satisfacer esa necesidad de otra forma más barata a tus usuarios, ya está. O sea, seguramente si lo puedan hacer, lo hagan. Pero vamos, o sea, no, si hay algún creador de contenido que nos está viendo, keep calm. No va a pasar en el corto o medio plazo eso. No. Aunque ya hay canales de YouTube automatizados, pero son muy cutres aún. Son muy cutres. A ver, sí. O sea, por favor. No lo veo. O sea, me parecería bastante. O sea, hay mucha gente que se calienta con la IA y aún no está en ese punto. O sea, que sí que está bien que motivarnos, hacer nuestros pinitos con eso, tal. Pero bueno, Be Quiet, que. Vamos, yo no. Me parece. Los avatares estos que hay de IA. Es como, tío, o sea. No, o sea, me da cringe de verlo. Ya. O sea, es como. Por favor, o sea, se nota un montón que es un robot, o sea. Aún no es usable. No es usable. A ver, sí, está claro que no estamos en ese punto. Pero bueno, quizá en 2, 3, 4 años, para cierta cosa. Yo no lo veo para. O sea, es que
Lo bueno de YouTube es que empatizas con la persona. Ujú. Y es un punto muy importante. Que yo no sé si con un robot vas a poder empatizar. Ni vas a poder tener fandom. La gente empatiza contigo, así que. Pero bueno, pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. No tenemos más noticias que dar. Creo que 1 hora y media llevamos grabando, aunque va a ser menos el podcast porque hemos tenido que hacer cortes y tal. Que se nos ha apagado la cámara, como de costumbre. Se nos ha calentado, se nos ha quedado sin batería. Somos unos desastres. Pero nada, bueno, pues hasta aquí el podcast 23. Vamos Dale más aumentando. fuerte, chicos. Casi llevamos un año. Creo que el siguiente podcast cumple un año. Un poquito menos, creo. O sea, fue a mitad de octubre, fue, más o menos. O sea, que el siguiente podcast ya es un año, más prácticamente. Casi, Cada sí. 2 semanas, ¿eh? Creo que no hemos fallado ni una, casi. O sea, que Eh, fallamos una que estiramos hubo- a 3 semanas. 3 semanas, una en enero, que no cumplimos. Pero bueno, en fin. O sea, vaya, bastante constantes hemos sido. Sí. Y nada, pues nada, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente. Adiós.